Buenas noches, amigos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poderles saludar. Acá estamos un poco de humor. Acabo de enviarles un mensajito a los jóvenes de la iglesia y estamos encendiendo Troya, ¿verdad? Muchas bendiciones a todos y esta noche vamos a estar lecturando nuevamente la palabra de Dios, como todas las noches. Lo hemos estado haciendo en esta página, así también en este canal de YouTube. Para los que están suscritos, muchas bendiciones. Gracias por visualizar los videos. Bueno, esperamos que algunas personas se conecten. Y en lo que yo comparto el link en mi biografía personal. Vamos a ver esto. Ok. Las opciones. Saludos cordiales a los que se están conectando. Creo que también estaré compartiendo el link en un grupo, en WhatsApp. Gracias para los que están conectados. Pueden estar comentando por ahí. Vamos a mandar este link por acá, por si alguien se... Ok, bien, empezamos con la lectura. Como mis ojos siempre ya no ayudan mucho, ¿verdad? Necesitan otra ayudadita acá. Vamos a... Uy, pinche los ojos. Ok, vamos a empezar a leer. Bendiciones para los que están conectados. No logro visualizar quiénes son, pero muchas gracias por conectarse. El día de ayer estuvimos leyendo cómo Israel pasó el mar rojo, el mar como por tierra seca. El Señor los sacó de la esclavitud de Egipto después de 430 años de ser esclavos en tierra ajena, de estar como extranjeros. Y no estaban como turistas realmente, sino que estaban como esclavos. Los tenían esclavizados en una tierra donde ellos no podían hacer cosas de propias, sino que eran como, podríamos representarlos como actualmente como nuestras mascotas, ¿verdad? Tenemos mascotas y nosotros hacemos lo que queremos con ellos. Entonces el pueblo de Israel estaba experimentando una esclavitud de 430 años. Fueron generación tras generación bajo el yugo de la esclavitud, hasta que Dios libra a su pueblo por medio de Moisés de las manos del faraón, con grandes señales, con grandes milagros y prodigios. Entonces continuamos con la lectura. Éxodo 15 dice: llenos de júbilo, Moisés y el pueblo de Israel cantaron este himno al Señor. Cantaré al Señor porque obtuvo un triunfo extraordinario, pues arrojó caballos y jinetes al mar. El Señor es mi fortaleza, mi cántico y mi salvación. Lo alabaré porque Él es mi Dios. Lo exaltaré porque Él es el Dios de mis padres. El Señor es un guerrero, sí, un nombre es el Señor. Echó en el mar los carros y la caballería del faraón. Los más valientes guerreros egipcios yacen muertos en el mar rojo. Las aguas los cubren, como piedras se hundieron en el fondo. Tu brazo derecho, Señor, es poderosísimo. Tu brazo derecho, Señor, aplasta al enemigo. En la grandeza de tu majestad destruiste a todos tus adversarios. Desataste tu ira y los consumiste como el fuego consume la paja. Al soplo de tu aliento las aguas se abrieron, como diques poderosos se contuvieron las aguas del mar y se separaron.
Los enemigos dijeron: los seguiremos, les daremos alcance y los destruiremos, los destrozaremos con nuestra espada y repartiremos el botín. Pero el Señor sopló y las aguas se cubrieron, se hundieron como plomo en medio de las aguas. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es glorioso y santo como tú? ¿Quién es tan poderoso como tú? ¿Quién hace tantas maravillas y prodigios? Extendiste tu brazo derecho y la tierra los tragó. Has conducido al pueblo que redimiste en tu gracia misericordiosa. Lo guiaste hasta tu santa tierra. Las naciones oyeron lo ocurrido y temblaron. El temor se ha apoderado del pueblo filisteo. Los caudillos de Edom están turbados. Los poderosos de Moab están angustiados. Todos los habitantes de Canaán se derriten de miedo. El terror y la angustia los han vencido. Señor, por miedo a tu gran poder se quedan mudos como una piedra. El pueblo que tú rescataste pasará por en medio de ellos con seguridad. Los conducirás hasta el monte y los plantarás en tu tierra, en el santuario que hiciste para que ellos vivan. El Señor reinará para siempre. La caballería del faraón, sus jinetes y sus caballos trataron de seguir a Israel a través del mar, pero el Señor hizo que las aguas del mar cayeran sobre ellos, mientras que el pueblo de Israel pasó en seco. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y dirigió a las mujeres en las danzas y entonó este cántico: Cantemos al Señor, porque obtuvo un triunfo extraordinario, pues arrojó caballos y jinetes al mar. Moisés condujo al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sur, y viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber del agua porque era amarga. Esta razón, el lugar fue llamado Mara, que significa amarga. El pueblo se quejó contra Moisés y le reclamó: ¿y qué vamos a beber? Por eso Moisés oró al Señor para que lo ayudara. Entonces el Señor le mostró un árbol que debía arrojar el agua. Así lo hizo y el agua endulzó. Allí en Mara fue donde el Señor puso a prueba a los israelitas y les dio una ley que les serviría como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Dios, el Señor su Dios. Si ustedes prestan atención a mi voz y me obedecen y hacen lo que es bueno, no los dejaré sufrir las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor que les da la salud. Después, los israelitas llegaron a Elim, donde habían 12 manantiales, 70 palmeras, y acamparon allí, junto a los manantiales. Qué interesante este capítulo, queridos. Me llama muchísimo la atención los párrafos anteriores acerca de los cánticos, el cántico de Moisés, el cántico que compuso Moisés a Dios. Me da mucho, no sé, me llama mucho la atención el hecho de que es algo que exalta el nombre del Señor, es algo que hace honor a las obras milagrosas de Dios. Dicen: ¿quién como tú, Señor? ¿Quién entre los dioses como tú, Señor? ¿Quién es tan glorioso como tú? ¿Quién es tan santo como tú? ¿Quién es tan poderoso como tú? ¿Quién hace tantas maravillas y prodigios? ¿Quién? Tu brazo aplasta a cualquier enemigo, tu brazo nos protege. Y dice: siempre reinarás. Y me llama mucho la atención porque lamentablemente, lo digo lamentablemente, en los últimos años, en la alabanza cristiana, estamos viviendo un tiempo donde la alabanza no es exaltar al Señor, no es decirle a Dios: ¿quién como tú, Señor? No estamos compusiendo alabanzas que le den honra a Dios, que exalte las maravillas que Dios hace.
Y también dice que Miriam compuso otro canto y dice que cantando al Señor porque obtuvo un triunfo, cantando el triunfo que Dios les había dado. Qué hermoso, realmente hacen falta cánticos así en nuestra actualidad que exalten el nombre de nuestro Dios, que le den honra a Él. El Señor es mi fortaleza, mi cántico y mi salvación. Lo alabaré porque Él es mi Dios. Lo exaltaré porque Él es Dios de mis padres. Wow, qué bonito esto. Y después el pueblo como que se olvida de los grandes milagros, de los grandes prodigios que Dios había hecho, y le reclamaron a Moisés 3 días después que por qué no tenían agua de qué beber. Seguimos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 16. Los israelitas salieron de Elim y viajaron por el desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Sinaí. Hacía 1 mes y 15 días que habían salido de Egipto. Allí también el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Les dijeron: ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos hasta quedar satisfechos. Pero ustedes nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a hacer que les caiga alimentos del cielo. Cada uno podrá salir y recoger cuanto pueda comer ese día. Los probaré en esto para ver si siguen mis órdenes. Diles que el 6º día de la semana recojan el doble de lo que recogen en los demás días. Así que Moisés y Aarón convocaron al pueblo a una reunión y les dijeron: esta tarde sabrán que fue el Señor el que sacó de la tierra de Egipto. En la mañana verán la gloria del Señor, quien ha oído sus quejas contra él. Sí, contra él es que ustedes se están quejando. Wow. Pues nosotros solo somos sus representantes. El Señor les dará a comer carne en la tarde y abundante pan por la mañana. Él escuchó ya sus quejas, pues no es contra nosotros que ustedes se han quejado, sino contra Él. Nosotros no somos nadie. ¡Wow! ¡Qué interesante! El pueblo una y otra vez, a esto me refería hace algunos días, que en el ministerio pastoral uno es siempre visto, es visto para ser admirado y también criticado, ¿verdad? Esto siempre es así, no somos monedita de oro, nadie lo es, para caerle bien a toda la gente. Y lo interesante acá es de que la gente va y reclama con Moisés, va y reclama directamente con Moisés y les dices: mejor nos hubiéramos muerto en nuestra esclavitud, mejor hubiéramos seguido en Egipto, mejor estuviéramos allá. Y Moisés les dice algo claro y les deja en claro esto: el Señor ha oído sus quejas contra él. O sea, no era contra Moisés, no es contra el pastor, no es contra el liderazgo, no es contra una persona, es contra Dios. Entonces nosotros tengamos mucho cuidado con las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, porque son personas escogidas por Dios, elegidas por Dios desde antes de nacer. Ellos solo son representantes de Dios. Y por eso dice Moisés, pues nosotros somos sus representantes. Y al final dice: Él escuchó sus quejas, pues no es en contra de nosotros, sino contra Él. Nosotros no somos nadie. No somos nadie. Nosotros como personas, y esto también Moisés resalta mucho la gran humildad que tenía como siervo de Dios. Recordemos grandes milagros que había hecho Dios por medio de él como representante. Y él les dice al pueblo: miren, yo no soy nadie, es Dios. Es Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer siempre, de que si Dios hace algo, la honra y la gloria es para Él. Nosotros
simplemente somos sus representantes. Seguimos leyendo. Luego Moisés le dijo a Aarón: diles a todos los israelitas que se reúnan delante del Señor, pues él ha escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón les hablaba, apareció repentinamente del desierto y de dentro de la nube que los guiaba la majestuosa gloria del Señor. El Señor le dijo a Moisés: he oído sus quejas, diles que en la tarde tendrán carne y por la mañana saciarse con pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella tarde llegó una gran cantidad de codornices y cubrió el campo. Al día siguiente todo el desierto alrededor del campamento amaneció mojado de rocío, y cuando desapareció el rocío quedó sobre el suelo una cosa menuda parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron aquello, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da. El Señor ha dicho que cada uno debe recoger cuanto sea necesario para su familia, más o menos 2 litros por persona. El pueblo de Israel empezó a recogerlo. Había suficiente para todos, como 2 litros por persona. A los que juntaron mucho, nada les sobró. A los que juntaron poco, nada les faltó. Cada familia tuvo lo necesario. Y Moisés les dijo: no dejen nada para mañana. Pero hubo algunos que no prestaron atención y guardaron para el día siguiente. Y cuando miraron, lo que habían guardado estaba lleno de gusanos. Se les había podrido. Moisés se enojó mucho con ellos, de modo que recogían alimento cada mañana según sus necesidades. Cuando el sol calentaba la tierra, el alimento se derretía y desaparecía. El 6.º día recogieron el doble de lo acostumbrado, unos 4 litros por persona. Los dirigentes del pueblo, al ver esto, fueron y le informaron a Moisés. Entonces Moisés les dijo: el Señor ha señalado el sábado como día de reposo, de solemne reposo, en el que deben apartarse de sus tareas diarias. Por eso es que deben preparar hoy todo lo que necesiten y guardar lo que sobre para mañana. Todo lo que deban cocinar o hervir deben hacerlo hoy, y lo que sobre deben guardarlo para mañana. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el siguiente día toda la comida que les sobró. A la mañana siguiente el alimento estaba en buen estado, sin gusanos y sin mal olor. Y Moisés les dijo: este es su alimento para hoy, porque es día de reposo, consagrado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo. Recojan alimento durante 6 días, pero el 7.º día es el día de reposo y no hallarán nada. Pero algunos salieron a recoger alimento cuando era día de reposo, pero nada encontraron. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se niega este pueblo a obedecerme? ¿No comprende que les doy el doble en el 6.º día para que tengan lo suficiente para 2 días? Les he dado el 7.º día como día de reposo. Deben permanecer en sus casas y no salir a buscar alimento en ese día. El pueblo reposó en el 7.º día y el alimento recibió el nombre de maná, que significa: ¿qué es esto? Era como semilla de cilantro, pero blanco, con sabor como pan de miel. Interesante. Moisés les comunicó a los israelitas estas otras órdenes del Señor. Debían recoger unos 2 litros de maná y guardarlo de muestra para siempre, para que las generaciones posteriores pudieran conocer el pan que el Señor les había alimentado en el desierto después de sacarlos de Egipto. Moisés le dijo a Aarón: consigue una vasija y mete en ellas 2 litros de maná. Luego guarda la vasija en la presencia del Señor, frente al cofre del pacto. Allí deberá permanecer de generación en generación. Aarón hizo lo que el Señor les había ordenado por medio de Moisés. Así que guardó la vasija con el maná frente al cofre de pacto. Los israelitas comieron del maná durante 40 años, hasta que entraron en la tierra de Canaán, donde pudieron comer de lo que la tierra producía. La medida que usaban para medir el maná se llamaba gomer, y era aproximadamente de 2 litros, y equivalía a la 10ª parte de la otra medida llamada efa. Wow. Acá algo tan interesante es precisamente el maná.
El maná es un alimento que Dios proveyó para los israelitas. Es un alimento que descendía del cielo. Y esto nuevamente, repito, Jesús está presente en toda la Biblia. Esta era una forma de representación de Jesús en el Éxodo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo para satisfacer la necesidad del hombre con Dios, para llenarnos para siempre, una vez y para siempre, una sola vez y para siempre. Entonces, Él es ese pan de vida que nosotros necesitamos. Él es el maná que necesita nuestro ser, nuestra alma, para alimentarse todos los días. Ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y se dirigió hasta Refidim. Pero se encontraron con que en Refidim no había agua. Así que una vez más los israelitas se enojaron con Moisés y le dijeron: esta gente no entiende. Moisés ya les había dicho que no era él, era con Dios. Danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Moisés les dijo: ¿por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor? Pero atormentados por la sed le respondieron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir de sed aquí junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés entonces oró al Señor y le dijo: ¿qué haré con esta gente? Están a punto de apedrearme. El Señor contestó: toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y lleva al pueblo hasta el monte de Horeb. Allí te esperaré junto a la roca. No te olvides llevar la vara con la que golpeaste el río Nilo. Cuando llegues al monte Horeb, golpea la roca y verás cómo ella brotará agua suficiente para todos. A ese lugar Moisés lo llamó Masá, que significa tentación, porque allí los israelitas tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Pues lo llamó Meribá, que significa queja, pues allí el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Los amalecitas salieron a pelear contra el pueblo de Israel en Refidim. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres y sal con ellos a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mis manos. Josué y sus soldados salieron a presentar la batalla al ejército de Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la mañana. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, Israel ganaba. Pero cuando los bajaba, entonces los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Finalmente, Moisés sintió tanto cansancio que no podía tener los brazos más tiempo en alto. Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra para que él se sentara, y ellos se pusieron a sus lados, sosteniendo sus brazos en alto hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué y sus soldados derrotaron al ejército de Amalec a filo de espada. Luego, el Señor ordenó a Moisés: escribe esto en un libro que se recuerde siempre, y anuncia a Josué que borraré todo rastro de Amalec. Moisés edificó allí un altar y lo llamó El Señor Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Exclamó: tomen la bandera del Señor en la mano. El Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Aquí hay algo importante también. Bueno, la roca representa a Jesús mismo. Él mencionaba en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca. Y también dice que los que beban del agua que Él da, nunca tendría sed jamás, nunca volverían a tener sed jamás. Él es esa agua viva que nosotros necesitamos. Y también algo esencial en el liderazgo es de que nosotros siempre necesitamos
a un Aarón a nuestro lado. Siempre necesitamos a un Hur a nuestro lado, levantando nuestras manos, sosteniéndonos, diciéndonos, sí, sí, podés, vos lo podés en Dios. Y, y acá nos damos cuenta, a Moisés él estaba cansado, pero estoy seguro de que cuando él se cansó, cuando él decía ya no puedo más, Aarón dijo, bueno, aquí te ponemos una piedra, sentate. Necesitamos siempre acompañamiento. Necesitamos, nosotros no somos personas que puedan vivir la vida cristiana solitos, no. Necesitamos de una iglesia, necesitamos de acompañantes, necesitamos de la oración de otros que sostengan nuestros brazos en alto para seguir ganando la batalla. El Señor nos ha provisto y nosotros tenemos que también aprender a delegar responsabilidades, empezar a trabajar con la gente como el Señor lo desea. Muchas bendiciones para los que están conectados. Bueno, se me habían olvidado mis lentes por aquí. Bendiciones a Lesbia de Woz, Joca Gómez, hola Joca, Avi Ascot, bendiciones Avi, Edgar, Samuel, saludos, Charito, Mark Velázquez, saludos brother, Miranda Eunice, muchas bendiciones Eunice, Jessica Sandoval, ahí está mi novia, siempre conectada a ella es una persona, ella es la que sostiene mis brazos, ella es una gran ayuda para mí, ella siempre está ahí. Cuando yo he decaído, ella me dice, mira mi amor, yo no he perdido la fe. Esas palabras yo siempre las recuerdo y ella las tiene siempre presente también. No perdamos la fe, no perdamos la fe. El Señor está peleando por nosotros. No perdamos la fe. Gracias amor por conectarte. Diego Kiabak también amigo, gracias por conectarte en esta noche. Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, supo las maravillosas cosas que el Señor había hecho por su pueblo de Israel y por Moisés, y como el Señor los había sacado de Egipto. Tiempo antes, cuando Moisés tuvo que enviar a Séfora, su esposa, a la región de Madián, Jetro le recibió en su casa, junto a sus 2 hijos Gersón, que significa extranjero, porque Moisés había dicho cuando nació, he estado peregrinando en tierra extranjera. Y Eliezer, que significa ayuda, porque Moisés había dicho cuando nació, el Dios de mi padre, que fue quien me ayudó y me libró de la espada del faraón. Jetro tomó pues a Séfora, a sus 2 nietos, y se fue al desierto a visitar a Moisés. Cuando supo que los israelitas estaban acampando junto a la montaña de Dios, le envió este mensaje a Moisés, yo, Jetro, tu suegro, voy a visitarte. Conmigo viene tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro con mucho cariño. Se preguntaron sobre la salud de uno del otro y luego entraron a la tienda de Moisés para seguir conversando. Qué bonito. Moisés le contó a su suegro todo lo que había estado ocurriendo y lo que el Señor les había hecho al faraón y los egipcios para librar a Israel. También le contó todos los problemas que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor había librado a su pueblo de todos ellos. Jetro se sintió muy feliz con todo lo que el Señor estaba haciendo por Israel y de que los hubiera sacado de Egipto. Exclamó, bendito sea el Señor porque te ha salvado de los egipcios y del faraón y ha rescatado a Israel. Yo sé que el Señor es mayor que cualquier otro Dios, porque libró a su pueblo de la soberbia y de la crueldad de los egipcios. Luego Jetro ofreció sacrificio a Dios. Aarón y los líderes de Israel fueron a ver a Jetro y todos comieron del sacrificio delante de Dios. Al día siguiente, como de costumbre, Moisés se sentó desde la mañana hasta la tarde a escuchar los problemas de la gente que la gente venía a contarle. Mientras Moisés atendía a unos, los demás permanecían en pie. Cuando Jetro vio la manera como Moisés atendía al pueblo, le dijo, ¿por qué te estás tratando de hacer todo esto tú solo y la gente tiene que estar parada todo el día esperando que las atiendas?
Porque el pueblo viene a mí con sus problemas para consultar a Dios, respondió Moisés. Yo soy el juez y debo decidir quién tiene la razón, quién está equivocado. Además debo enseñarles los mandamientos y la enseñanza de Dios. No está bien, le dijo su suegro. Te ves agotador, te vas a agotar y entonces, ¿quién le ocurrirá a tu pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Escúchame y permítame darte un consejo para que Dios te bendiga. Sé el abogado de este pueblo, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Tú les comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás sus leyes y les darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Busca a hombres capaces, piadosos y honestos que odien el soborno y desígnalos como jueces. Nombra un juez para cada 1000 personas y él a su vez tendrá a su cargo 10 jueces y cada uno de estos a cargo de 100 personas. Bajo cada uno de los jueces de 100, 2 jueces, cada uno a cargo de 50 personas. Y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno por cada 10 personas. Deja que estos hombres se encarguen de administrar justicia. Cualquier cosa que sea muy importante o complicada pueden traértela a ti, pero en los asuntos menores ellos pueden decidir por sí solos. De este modo será todo más fácil para ti, porque tú compartirás la carga con ellos si sigues mi consejo, y si al Señor le parece bien, podrás soportar todas las presiones y habrá paz y armonía en el campamento. Moisés escuchó atentamente el consejo de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió hombres capaces y los designó jueces a los pueblos, jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estaban constantemente disponibles para administrar justicia. Los casos más difíciles las referían a Moisés, pero ellos juzgaban todos los casos menores. Poco después, Moisés despidió a su suegro, quien regresó a su tierra. Qué interesante esta historia donde el suegro de Moisés le da un consejo tan vital para el ministerio. Vuelvo a repetir esto. En el ministerio nosotros tenemos que aprender a delegar, empezar a delegar cargos, funciones, para que otra gente también empiece a desenvolverse en el ministerio. Y muchas veces uno, al estar tan ocupado, tan ocupado, se ciega por ver tantas cosas y pierde de vista la salud de uno mismo. Entonces, Jetro, por la edad que tenía, por la experiencia que tenía, era sacerdote de la tierra de Madián. No era cualquier hombre, también era un sacerdote. Le dice a Moisés: toma este consejo. Y es interesante que le dice: si te parece y al Señor le parece bien, esto te va a ayudar a delegar los cargos, porque Moisés estaba llevando una vida muy agotadora, estresante. A lo mejor escuchar el problema de miles y miles de personas. Entonces su suegro le dio este consejo tan vital y él obedeció, y ahí es donde empieza también. Por eso está el libro de los jueces, a eso se refiere. Jueces, lo que hicieron los jueces, asuntos que arreglaron los jueces. Y más adelante vamos a estar leyendo obviamente ese libro también, que será de mucha bendición para nuestras vidas. Bueno, amigos, qué gusto que se hayan conectado nuevamente en esta noche. Gracias a los que se han conectado. A Melanie, muchas bendiciones, Melanie. Gracias por conectarte. Gracias a todos los que están conectados. No logro ver quiénes son. Siempre me aparece que hay personas por ahí, pero no logro ver quiénes son. Así que saludos cordiales a todos. Gracias por estar al pendiente. Mañana, si Dios nos permite la vida, seguimos leyendo la palabra de Dios en Éxodo, siempre
Mañana empezamos con la lectura a partir del capítulo 19. De ahí vienen los mandamientos y así sucesivamente. Que el Señor les bendiga. Pasen una buena noche. Y para los que prefieran estar en YouTube, pueden ir allá a escuchar la lectura. Muchas bendiciones.